Es un gran gozo saludarlos en el nombre del Señor y mi deseo es que la paz, el amor y la gracia del Señor les sean multiplicados a cada uno de ustedes. Al momento de darles la bienvenida, también les invito a que juntos vayamos y meditemos en el libro de Jonás, una parte interesante de la vida de este profeta. Sé que para tener un mejor conocimiento es preciso tener los 4 capítulos y meditar allí, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer en el primer capítulo y de los versículos 1 al 15 vamos a tomar referencia de algunas partes significativas, porque de allí vamos a extraer el mensaje para una aplicación personal. Leamos la palabra del Señor. Libro de Jonás, capítulo 1, y dice versículo 1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bendita la palabra del Señor. Bien, hay algo muy significativo que debemos tomar en cuenta en relación a la vida de Jonás. Y también, como siempre, es muy necesario que nos hagamos algunas preguntas que nos puedan servir de mucha referencia para luego llegar a una importante conclusión. ¿Qué pasa cuando huimos del llamado de Dios? Otra pregunta es, ¿podemos huir en realidad de la presencia de Dios? ¿Cómo hemos actuado como embajadores de Cristo ante los demás en relación al ministerio de la reconciliación del cual somos portadores? ¿Y cómo podemos tener un buen testimonio en las circunstancias actuales de tal manera que podamos influir de manera positiva en la vida de las demás personas? Estos planteamientos son muy importantes porque nos pueden servir de guía para ir avanzando poco a poco en esta referencia bíblica y llegar, como les decía, a importantes conclusiones. Dios había ordenado a Jonás que se levantara, es decir, que él se pusiera en acción. Y él lo hizo, pero no lo hizo para obedecer a Dios, sino para huir a Tarsis de la presencia de Jehová. Y a esto entonces viene la pregunta que hacíamos: ¿podemos realmente huir de la presencia de Dios? En este intento vemos que se manifiesta una ironía y a la vez descubrimos cierta insensatez en la vida de Jonás. Él quería hacer lo imposible, quería huir de la presencia de Dios. Y hay un salmo que nos llama mucho la atención cuando hablamos acerca de este extremo. Dice el Salmo 139, versos 7 y 8. Dice aquí la palabra del Señor: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Los textos que continúan también tienen relación y destacan la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Él decide embarcarse en dirección opuesta al llamado de Dios.
Nínive estaba al este de Palestina, mientras Tarsis estaba al oeste. No solo decide ir en dirección contraria al llamado de Dios, sino en su empecinamiento, en su necedad, él está buscando ir al lugar más lejano posible, más lejano de su llamado y de la presencia de Dios. Nínive es el motivo de su fuga y Tarsis es su meta. Nos podemos preguntar en esta oportunidad, ¿qué había en la mente de Jonás que le estaba haciendo actuar impulsivamente? Dios lo había llamado, la instrucción era clara: predicar en la ciudad de Nínive debido a la maldad que los habitantes de esa región habían manifestado delante de Dios. De igual manera, nos podemos preguntar, ¿era la actitud correcta que debía tener Jonás? ¿Era lo que en realidad Jonás debía hacer frente al llamado de Dios? Esto llama mucho la atención. Hay un salmo, que es el Salmo 139, y ese Salmo 139, que hemos leído ahora en los versículos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba, y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Este salmo destaca la omnipresencia de Dios, el conocimiento o el discernimiento exacto de Dios no puede ser limitado a un lugar específico, pues Dios de manera sobrenatural se extiende a todo el universo creado. Es el deseo de ser examinado, de ver que nuestras actitudes sean las correctas, porque si nuestras actitudes son las correctas en relación a la ordenanza de Dios, pues es que naturalmente nuestro destino será el destino correcto. Hay una petición: examíname, oh Dios. ¿Quién nos puede examinar mejor que Dios? Él nos conoce perfectamente. Él sabe nuestras alturas y nuestras bajadas también. Dios conoce nuestras salidas y nuestras entradas. Inclusive, Dios es tan perfecto que muchas acciones antes de serlo, cuando aún están en el pensamiento, Dios lo conoce aún en esa fase también. Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Bueno, podemos poner en la lista muchas razones. Quizá no quería ir a Nínive porque la ciudad era malvada en extremo. Quizá no quería ir a Nínive porque pensaban que no le iban a prestar atención, o porque en realidad su vida podía correr peligro allí. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿tenía razones a Jonás para no acudir al llamado de Dios? Hoy podemos decir que tenía sus razones. Todos podemos tener nuestras razones. ¿Cuáles son nuestras razones? ¿Están nuestras razones por encima de la sabiduría de Dios? ¿Está nuestra voluntad anteponiéndose a la voluntad de Dios? Bueno, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres diligentes en la obediencia a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6 y versículo 22, en relación a la vida de Noé, nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis capítulo 17 y versículo 23 nos instruye a que Abraham, habiendo recibido de Dios todo el mandamiento en relación a la circuncisión como señal del pacto que Dios había celebrado con él,
esa circuncisión a la cual eran llamados no solamente la familia de Abraham, sino todos aquellos que estaban en su casa. Él dice, y la palabra del Señor recoge una expresión, que Él circuncidó toda carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Y qué decir de Elías? Cuando en el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos la vida de Elías, dice que Dios le mandó a alejarse de esa región para ir al arroyo de Querit, y Elías hizo conforme la palabra de Dios lo había ordenado. Pero Jonás ahora estaba haciendo algo distinto. Leamos aquí la palabra del Señor en el libro de Jonás siempre, capítulo 1, y versículos 4 y 5 leemos lo siguiente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bien, aquí vemos que Dios interviene. Hay un hombre con quien hacer cuentas. Hay alguien que está viviendo y huyendo en desobediencia a su palabra. Dios siempre tiene control de todas las cosas, estimados hermanos. Y es cuestión de tiempo antes de que Él ajuste cuentas con aquel que anda en rebeldía a su voluntad. Jonás estaba allí, así que la tempestad era nada más que la presencia de Dios, que estaba actuando ya y poniendo mano en la situación. Pero algo llama la atención, la expresión, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sin duda alguna, Jonás era un hombre indolente, un hombre indiferente, no era capaz de percibir la tormenta. Era tal su descuido, tan notorio su descuido, que todos los marineros, que eran hombres religiosos, aunque paganos, ellos eran devotos a sus propios dioses, con D minúscula, y ellos estaban elevando sus oraciones hacia sus dioses, aunque realmente estaban perdidos. Pero en realidad allí mismo en la nave había un hombre que sabía, es decir, tenía conocimiento del Dios verdadero, que había hablado con Dios para ir a predicar. Lamentablemente era un hombre que estaba viviendo en mucho descuido espiritual y estaba viviendo en desobediencia. Yo creo que por la palabra de Dios podemos asegurar que Jonás en ese momento no estaba en comunión con Dios a causa de su misma desobediencia. Es muy importante que nos preguntemos, ¿para quién vivimos? Y también que nos pongamos a pensar, ¿será que algunas veces nosotros hemos caído en el egoísmo espiritual? Hay una alabanza que llama mucho la atención, que dice, por sus pecados está el pecador, cual pobre náufrago sin salvador. Triste es su suerte, que se hunde en el mar, se esfuerza, se cansa, no puede ya más. Tira la soga al que se ahoga antes que se hunda en el mar. Ve su peligro, muere sin Cristo y no se puede salvar. Hay una historia que también nos ilustra esta grande realidad. Esta se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. La situación era en extremo difícil. Samaria estaba sitiada por los sirios. Ellos no permitían que nadie entrara ni saliera de la ciudad, y esto lo que provocó, entre muchas consecuencias, fue un gran hambre en la ciudad. Nadie podía comprar ni vender. La situación era difícil.
había 4 hombres leprosos que estaban sentados a la puerta de la ciudad. Ellos dijeron, da lo mismo, si nos quedamos acá o vamos a ver al campamento de los sirios, de todos modos vamos a morir. Vamos a ver si encontramos algo de hambre, algo de comida con el cual saciar el hambre que tenemos. Y dice el relato bíblico que ellos fueron al campamento de los sirios. Era o comer o morir. Y cuando llegaron realmente no había nadie allí. Dios mismo se había encargado de los sirios y ellos habían salido huyendo, de tal manera que encontraron el campamento vacío. Y no solamente el campamento estaba vacío, había provisión. Y comenzaron a comer. Y comenzaron también a tomar oro y otros enseres, comenzaron a amontonar. Ahí viene el egoísmo, solo pensar en uno mismo y no pensar en los demás. No pensar que otros también tienen necesidad, comenzando con lo espiritual. Y cuando ellos comenzaron a amontonar, de pronto, alguien de ellos fue iluminado. Y dice ese segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9, que uno de ellos dijo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje digno de compartir. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A nuestro alrededor hay tumulto, tormentas, hay confusión y no debemos estar allá en el fondo de la nave, en lo secreto, en lo invisible. Jonás dormía mientras había oración en la cubierta, había intercesión, esperando urgentemente, y los incrédulos necesitaban de una ayuda. Él podía ser la luz, sin embargo su estado espiritual era lamentable, andaba en desobediencia. Y la palabra del Señor nos dice, el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vean, tremenda pregunta. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Pudo parecer irónico en realidad para Jonás que los marineros demandaran que él clamara a su Dios. Imagínense, los marineros diciendo clama a tu Dios cuando él estaba huyendo de ese Dios. Clama a tu Dios cuando él realmente no estaba en comunión con Dios. La razón por la cual él estaba en la nave era para escapar de Dios. Romanos capítulo 13 y versículo 11, esa meditación es muy hermosa y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Hay preguntas que le hacen a Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Las preguntas del versículo 8 llaman la atención. Podían ser como un tipo de preguntas que le redarguyeron a Jonás, le hicieron ver su situación. Los hombres querían saber de él. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 25, Jonás era un profeta reconocido. Y Jonás mismo en su respuesta llama la atención. Y él mismo le dice a los hombres, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Claro que Jonás reconoce el poder y la soberanía de Dios sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora la expresión, temo a Jehová, ¿era una verdad?
¿Andaba Jonás en el temor de Jehová? ¿Eran sus caminos rectos? Como hemos oído en el Salmo, hemos leído, examíname, oh Dios, y conoce mi camino, ver si hay camino de perversión en mí y guíame por el camino recto. ¿Tenía Jonás un buen testimonio? La pregunta que le hacen los hombres en el versículo 10, y dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Hay un llamado de la atención. Es una pregunta de una lógica sencilla, pero es inquisidora también. Aun cuando el incrédulo le pregunte a un creyente, ¿por qué has hecho esto? Es muy interesante que reflexionemos en esta pregunta. Todos podemos tener la excusa perfecta ante una desobediencia, pero finalmente esto no dejará de ser excusa, y no por ello la desobediencia dejará de desagradar a Dios. Cuando hablamos acerca de Jonás y de su desobediencia, y esa relación increíble en que las tinieblas reprenden a la luz, encontramos también el caso de Faraón, cuando en ocasión de que Abraham descendió a Egipto, y él había armado una trama allí para poder engañarlo, y se había puesto de acuerdo con Sarai, para que dijera que ella era su hermana, de tal manera que en todo le fuera bien. El faraón, cuando se da cuenta del engaño, le dice a Abraham, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Las tinieblas reprendiendo a la luz. Y por eso siempre nos preguntamos, ¿para quién vivimos? Jonás, sin duda alguna, por lo menos en el relato del capítulo 1, él muestra que vive para sí, pecando en ese egoísmo en cuanto al deber de la salvación. Él había sido enviado a Nínive a predicar y no lo estaba haciendo. No se nota como un varón esforzado para introducir el conocimiento del Dios verdadero del cual él era su profeta. Había una necesidad. Los paganos idólatras que iban en esa nave estaban manifestando una gran necesidad, pero él no se estaba comportando como un verdadero embajador de Dios. Su luz no estaba brillando. La sal no tenía sabor, estaba insípida, era inútil en realidad al propósito de Dios en esas circunstancias. El hombre que debía ser fiel a la palabra de Dios por ser un profeta, ahora estaba huyendo de la presencia de Dios. El hombre que debía reprender a otros, en realidad fue reprendido por aquellos paganos. El que debía estar firme, ahora había caído en una grande desobediencia a Dios. El hombre cuya vida podía haber sido motivo de bendición a lo que estaban a su alrededor, ese mismo hombre trajo castigo, no solamente para sí, sino también para aquella tripulación que estaba a bordo de esa nave. El que debía estar orando a Dios, él tenía a los paganos orando en su propia ignorancia y a sus propios dioses. El hombre que debía marcar la diferencia y que debía conducir a los hombres por el camino de Dios, ahora ese hombre más adelante sería echado a las profundidades del mar. ¿Para quién vivimos? Es la pregunta. Romanos capítulo 14 y versículo 7 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es tiempo de participar a otros, porque el mensaje del Evangelio, como decíamos,
es un mensaje digno de participar. Sí estamos viviendo tiempos difíciles, por supuesto, pero el Señor nos llama, hermanos, a no callar, a ser embajadores de Cristo, a anunciarle a un mundo que vive hoy día en tiempos difíciles y peligrosos también, que hay buenas noticias, y esas buenas noticias están en Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Llama mi atención cuando hemos leído el tema que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículos 1 al 4, en relación a la muchacha cautiva en Siria. Ella, cuando vio la necesidad, cuando vio que Naamán estaba padeciendo y que él tenía una grande necesidad, ella no se recluyó en el silencio, no cayó, ni se echó a llorar por su adversidad. Tampoco ella tomó una vida licenciosa, yendo de un lado para otro, no. Ella en su tiempo oportuno presentó la buena noticia y fue un instrumento útil que guió a Naamán para que él en realidad conociera al Dios verdadero. Es tiempo de no callar. Es tiempo de decirle al Señor: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba, y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Por supuesto que Dios tiene control siempre de todo, y Dios había preparado un gran pez que iba a recibir a Jonás, y Dios también iba a tener un trato con él, renuente al principio, egoísta también, pero finalmente ese mensaje iba a llegar a Nínive. Era un mensaje sencillo, pero era un mensaje del poder de Dios, y ese mensaje tuvo un resultado asombroso en la gente de Nínive. De hecho, es uno de los arrepentimientos más grandes que vemos en la palabra de Dios. Aquellos habitantes recibieron el mensaje más adelante, y Jonás pudo ver en realidad cuán grande se hacía el amor y la misericordia de Dios para los habitantes de una ciudad cuya maldad había subido en extremo delante de Dios, pero a través de ese mensaje Dios llevó a los habitantes de Nínive la oportunidad de salvación. Bien, estimados hermanos, es tiempo entonces que nos preguntemos nosotros mismos si hemos sido embajadores de Dios como Él lo ha mandado, si nuestra luz está brillando, si nuestra sal está dando sabor a todos aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Es tiempo que digamos: hoy no debemos callar, debemos dar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no han recibido el conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude siempre a ser instrumentos útiles en sus manos. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.